nosotros, porque el bienestar solo se da en organismos vivos. O sea, en mi propio organismo, o por ejemplo la Cámara de Diputados, que también es un organismo vivo, que también tiene su cuerpo físico, su parte emocional con la interrelación de todos los diputados y su parte espiritual con las metas que tiene. O sea que me pareció muy interesante el hecho de dividirlo de estos tres ámbitos, en el físico, en el emocional y en el espiritual. Yo no sé si ustedes saben que en un concilio de la Iglesia Católica, aquel momento que todavía está separada, del año 869, se decretó por mayoría de los obispos ahí presentes que no se dividía más en cuerpo, alma y espíritu, que era solo cuerpo y alma. Y eso era un poco para sacar, adquirir el poder de los dirigentes, tanto políticos como eclesiásticos, y que en lo espiritual le quite la autonomía a las personas, y empezaron a vender las indulgencias, que con ese dinero después pudieron construir las grandes obras que ahora están en el Vaticano. Y fue toda una historia, y eso hasta ahora todavía, la división de cuerpo y alma, o cuerpo, alma y espíritu, estamos en un momento de traspaso. Yo me acuerdo, cuando yo era estudiante de medicina, en la facultad en Rosario, habían hecho una investigación de cuántas personas creían en la reencarnación. Y eran menos de 20%. Y si uno ahora, en la misma facultad, pregunta cuántas personas de los estudiantes jóvenes creen o consideran la reencarnación como una posibilidad, es más del 70%. O sea que en mi propia biografía hubo como un vuelco en lo que es la ampliación de la medicina, porque la medicina física sigue siendo la misma, pero lo que la ampliamos es con la parte emocional y con la parte espiritual. Y es muy bueno que en esta jornada de hoy tengamos esa separación consciente y las herramientas con hermosos profesionales que nos van a acompañar para ver cómo encarar cada una de estas herramientas. La otra el gran concilio del año 553, también en la iglesia ecuménica en aquella época, decretó que no se cree más en la reencarnación. Y con eso también el poder estaba en los sacerdotes de dar la liberación cuando alguien hizo algo mal, de poder limpiarse de las culpas accediendo a una persona que lo da, y no con la reencarnación que habría antes Platón, por ejemplo, o Aristóteles, de la filosofía griega. En esa época era totalmente normal la reencarnación. Entonces, los pecados que hacíamos o las consecuencias de nuestros actos, que como no salían bien, los teníamos que resolver nosotros mismos con la reencarnación, o en esta vida o en otra. En cambio, sacando la reencarnación, la misma iglesia tenía el poder para darnos la absolución. Son situaciones que fueron en la historia de nuestro bienestar y que en este momento están cambiando. Por eso me parece muy interesante hacer esto aquí en esta cámara. Yo quisiera, quizás como entrada, separar bien los tres ámbitos para ver qué significa cada uno. Sobre todo, el ámbito físico es fácil, porque se pesa, se mide, se puede contar, se puede tomar la presión arterial, hacer análisis de laboratorio. Ya la parte emocional, por eso tengo el pizarrón acá. La parte física, entonces todo lo que tiene materia. Y puede medirse, contarse y pesarse. La parte emocional ya es mucho más compleja. Disculpen la letra, pero bueno, saben que soy médica, así que tengo un cierto perdón. Y la parte emocional es la que más problema nos trae
en lo que es nuestro bienestar. Porque el bienestar es estar bien. O sea, es incluso una persona, yo ayer tuve la posibilidad de ver una amiga mía que está con cáncer y que está en sus últimos días. Y le pregunté, ¿cómo estás? Y con su última fuerza me dijo, bien. O sea que no es estar con salud y estar potentes, sino poder estar bien en la situación que nos toca en ese momento. Pero a veces estamos con toda la salud puesta, estamos muy bien, y lo mismo no estamos bien, porque estamos con conflictos con nuestras hermanas, con las que tenemos conflictos de herencias, o con nuestra pareja, o con nuestros hijos, o con nuestro vecino, o con el trabajo. Y lo emocional es lo que afecta en gran medida todo lo que es físico. Yo siempre doy un ejemplo. Si ahora me entra un señor y yo digo qué bonito que está ese señor, y me emociono, y me pongo colorada, y me late el corazón, yo con mi película que me armo, hago un despelote hormonal en mi cuerpo. El señor ni se entera, pero el efecto que tiene lo emocional sobre lo físico, sobre todo cuando estamos despiertos, porque cuando estamos dormidos, la conciencia, tanto de lo emocional como de lo espiritual, se separa del cuerpo. El cuerpo queda sin la parte consciente. Pero cuando estoy despierta, todo el cuerpo, todo lo físico, está al servicio de lo emocional. Y para poder modular o desarrollar o manejar la parte emocional, tenemos que apelar a lo espiritual. Y esta palabra tiene un poco un problema en el español, porque lo espiritual uno siempre se imagina un espíritu, una nube blanca que viene flotando o que hay que creer o que hay que tener fe, y no se sabe bien cuál es la diferencia entre alma y espíritu. ¿Por qué aquella vez la Iglesia Católica había juntado las dos cosas? Porque la separación de los dos no es tan clara. Pero gracias a todos los descubrimientos que hay en la medicina en el último tiempo, se sabe que lo emocional también tiene un poco de materia. El cuerpo tiene mucha materia, pero lo emocional también, y se maneja con todo lo que son las enzimas, las hormonas y los neurotransmisores. O sea que son sustancias bien chiquititas, casi que no se podían pesar o medir, que modulan todo lo emocional. Y lo espiritual es netamente sin materia. Les voy a dar solamente 4 ejemplos de lo que se puede, lo que nos afecta mucho, o sea, de herramientas que podemos desarrollar, y que es el amor, no el amor sexual, sino el amor que tiene que ver hacia nuestros hijos, hacia nuestra sociedad, hacia nuestra provincia, hacia nuestro país, hacia el mundo, hacia nuestro planeta. O sea, es un amor a lo que es la vida. Nuestras propias metas. Las metas que nos ponemos no tienen sustrato físico. Es una educación, una autoeducación que hacemos para definir claramente hacia dónde quiero ir. El que no tiene meta no tiene camino, porque no sabe hacia dónde va. Pero el que puede desarrollar o concientizar su propia meta tiene muchísimo más bienestar, sabiendo si puede o no cumplirla. Los valores. Ay, gracias. Los valores también tienen una gran parte que es educada por nuestra familia. Justo estamos viniendo con el intendente manejando, y él tiene un hijo que es muy autónomo y sabe cocinar muy bien, realmente hace todo, hace hamburguesas y hace el pan, es chef de cocina, o sea que de alto nivel, y él sabe que esté donde esté, él puede sobrevivir y hace lo que quiere y tiene la vida en sus manos. ¿Y eso de dónde salió? Un poco del mismo, pero un poco también por la educación, por el entorno que él pudo vivir
en la infancia, por el apoyo que tuvo de la familia, de los amigos, de poder generar una situación que le fortalezca la estima y que le permita la autogestión. Y otro de los parámetros importantes son los ideales. Los ideales, en general, en nuestra biografía, se expresan en forma muy clara alrededor de los 21 años, cuando somos mayores de edad. Y es como que nuestros ideales surgen, no se sabe bien de dónde surgen, de dónde vienen nuestros dones, qué fue lo que nosotros elegimos como dones cuando hicimos qué genes vamos a expresar del papá y de la mamá, de los espermatozoides y del óvulo. Sabemos que los hermanos son todos diferentes. ¿Y por qué cada uno expresa ciertos dones? Y eso quizás viene de otra vida, se puede pensar, o viene de la casualidad, de la mezcla que se lo puso todo en la licuadora y se sacó los que ahora se van a expresar. Pero esos dones se expresan en ideales, más o menos cuando tenemos que empezar la facultad o terminamos la secundaria y decidimos por dónde va el camino. A veces los ideales recién los podemos realizar después de que criamos los hijos o en etapas posteriores de la biografía, pero son también inmateriales. O sea que lo espiritual es inmaterial, lo emocional o anímico también se puede decir, tiene una materia muy pequeña que es la que modula, y el cuerpo físico es totalmente físico. El hecho de diferenciar estas tres cosas hace que en lo espiritual nosotros la herramienta más potente que tenemos como seres humanos, y quizás también como otros organismos, como dije, la Cámara de Diputados, o otro organismo puede ser el municipio de Ruiz de Montoya, con sus personas, con sus parques, con sus ríos. ¿Cómo cuidamos eso? O sea, esos son todos organismos vivos de distinto tamaño. En lo espiritual está la capacidad cognitiva. No es solamente una religión, no es solamente creer y confiar en algo, sino poder desarrollar nuestra propia capacidad de reflexión, decidir por nosotros mismos qué queremos, no meternos los cuernos, por así decirlo, no hacer otra cosa de la que realmente queremos, ser único, o sea, ser uno en estos tres aspectos. O sea que lo espiritual sea lo que maneje a lo emocional. Y para terminar, las herramientas que tenemos, lo vimos muy lindo en la exposición, es en la parte física, todo lo que tiene que ver con cuidados, alimentación, que lo va a exponer muy bien Eno Pigel, creo. En la parte, o sea que es en general con sustancias, ya sean medicinales o sustancias que incorporamos. Lo emocional se maneja mucho más con la palabra, con el gesto de lo que va de una persona a la otra. Una palabra tiene alguien que la habla y otro que la escucha. Y eso es el ámbito de muchas terapias, sobre todo la psicología, todo lo que trata al área que tiene que ver con las emociones, pero no lo físico. Por eso que está bien separado de lo médico. Y imagínense que la psicología recién empezó a principios del siglo pasado. Es un área nueva, no es un área tan antigua como la medicina, que cuida lo físico. Y lo espiritual es el desarrollo de nuestra capacidad cognitiva. Y eso es más difícil. Bueno, el área emocional la va a traer Giselle, y el área espiritual, que creo que la trae Lucio, cómo desarrollar la parte de nuestra propia autonomía, de nuestra propia autogestión. Y con esto quería más o menos terminar esta introducción de las distintas áreas y por qué las distintas áreas, y la que
si uno mezcla todo esto y mezcla lo espiritual con lo emocional, uno no sabe dónde está trabajando y piensa que mi meta es destruir al otro que me hizo algo feo, y entonces la meta es destruirlo a él y ya estoy metiendo lo emocional. Mi meta es quizás hacer el bien, y la pelea que tengo con otra persona pertenece a otro ámbito y tiene que ser tratada de otra manera. Esto nos da herramientas para poder separar y poder definir hacia dónde vamos y poder, por lo tanto, acrecentar el bienestar.